Viernes 3 de febrero de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Frente a los videos que circulan en redes sociales sobre declaraciones del exgerente de Petroecuador, el presidente de la República reaccionó asegurando que hay un plan para desestabilizar al gobierno. Tenemos más detalles en minuto. Vamos a revisar titulares. Jorge Glass Espinel rechazó las acusaciones de Carlos Pellé y lamentó que la campaña electoral sea de bajo nivel. Da lástima que una campaña electoral caiga tan bajo. Concejales de Quito reiteran sus críticas al alcalde Mauricio Rodas por no transparentar su relación con Mauro T. Es penoso que el alcalde no pueda defender su gestión y defender el honor del Consejo de Quito, escudándose en un silencio. Richard Espinosa, presidente del directorio del IES, desmintió información sobre la supuesta eliminación de una deuda con el Seguro Social por parte del Estado. Maliciosamente un medio de comunicación sale como nota de prensa, se sumaron 2.500 millones de dólares del IES. Absolutamente falso. En lo internacional, más de 3.000 musulmanes salieron a las calles de Nueva York para rechazar la orden ejecutiva de Trump, que prohíbe el ingreso de ciudadanos de países islámicos a Estados Unidos. El presidente de la República, Rafael Correa, advirtió que el gobierno y los candidatos por el movimiento Alianza País enfrentan un ataque para desprestigiarlos y evitar su triunfo en las próximas elecciones del 19 de febrero. Con estas declaraciones, el jefe de Estado rechazó la información que contiene un video que circula desde la mañana de este viernes en las redes sociales. Aseguró que es una campaña de desprestigio organizada por los hermanos Isaías Dazún. Los hermanos Isaías tal vez son nuestros mayores enemigos. Esa gente nos quiere ver muertos, quiere hacernos perder la elección por todos los medios, para ver si viene un gobierno con el cual puedan negociar, al cual puedan comprar, porque saben que con nosotros, si vienen al Ecuador, se van presos. En el video se ve al exgerente de Petroecuador y actual prófugo de la justicia, Carlos Pellé, sometiéndose a una prueba del polígrafo. Pero es todo un montaje. Salen con polígrafo, que para demostrar que es verdad. O sea, si un polígrafo usted le dice la pregunta de anticipación ya no detecta la mentira. Pues quién sabe de dónde será ese polígrafo. Además que responde tontería. Según el presidente Correa, este fue uno de los acuerdos alcanzados entre Carlos Pellé y Roberto y Williams Isaías Dazún, luego de la reunión que mantuvieron el pasado 11 de enero en Miami. Desprestigiar al gobierno, a Jorge Glass, para hacerles perder las elecciones el próximo 19 de febrero. Hay todo un complot. Esta cita, a decir del primer mandatario, tuvo como propósito conseguir el respaldo de los hermanos Isaías. Para venderse a los Isaías. Hermano, el gobierno me está persiguiendo, no me ha enjuiciado, ¿qué hago? Nosotros tenemos el apoyo, te conseguimos asilo, pero tú te prestas a nuestros fines. Y no descartó la participación de políticos ecuatorianos. Tenemos evidencia que detrás de esto está Creo y sobre todo Andrés Páez, empleado de los Isaías, impuesto por los Isaías como binomio de Lazo, porque están desesperados, compañeros. A dicho encuentro asistieron periodistas ecuatorianos, por lo que el presidente Rafael Correa advirtió que este ataque en contra de su gobierno tiene el respaldo de algunos medios de comunicación nacionales. Periodistas faltos de ética, entrevistando en la clandestinidad a un prófugo de la justicia ecuatoriana corrupto comprobado y para perjudicar un proceso electoral acusando a Jorge Glass sin ninguna prueba. Y con el show de un polígrafo sí aprobaba Jorge Glass, pero puede ser que aprobaba contratos, pues no la coima que recibe este sinvergüenza. Y no le preguntan sobre las coimas, sobre lo que robó, no le preguntan sobre Charlie Pareja Cordero. El jefe de Estado pidió estar alerta a sus militantes para enfrentar esta nueva ofensiva a pocos días de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y en dos correos electrónicos, el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pellé, reconoce sus errores y solicita clemencia al presidente Rafael Correa. El mismo jefe de Estado hizo públicos los documentos y sus respectivas respuestas. El primero de estos mails fue enviado por Pareja el 16 de octubre de 2016, donde con el asunto pedido de clemencia se solicita eso para él y su familia. Al correo electrónico se le adjunta una carta, la cual señala: cometí un error, sí, pero no por falta de moral o traición. Te pido clemencia para mí y mi familia. Te pido que le digas a Alexis que no descargue su ira contra mí. Créeme que lo que me está pasando es demasiado para un ser humano.
Si no me suicido es por temor a Dios. El texto enviado a las 20:30 fue respondido aproximadamente media hora después por el presidente de la República, Rafael Correa, quien en pocas líneas señala: ¿recibiste dinero o no? Si lo hiciste, ¿cómo puedes sostener que no fue por falta de moral o traición? Confiábamos totalmente en ti. Si algo te queda de amistad y ética, tienes que venir a dar la cara y denunciar a todos los involucrados. No entiendo eso de que te llevarás sus nombres a la tumba. Sería una traición más. El presidente concluye indicando que hacer esto permitiría que la Fiscalía pueda reducirle las penas. La otra carta hecha pública por el propio presidente Correa es de fecha 11 de diciembre. Ahí Pareja Yannuzeli cuestiona las acciones que se han tomado en contra de su familia, principalmente su hijo y su suegra. A mi hijo, quien tú sabes es inocente, está con difusión roja internacional. Él y yo somos los únicos que aparecemos en la página de Interpol. Yo no tengo nada que ver con Marco C., ni con Diego T., ni quiero que les pase nada malo, pero contra ellos no hay persecución familiar. La verdad es que se actuó mal. 50 minutos más tarde el presidente de la República le vuelve a responder: no creo que tu hijo sea inocente. Ha recibido centenas de miles de dólares. Nos has hecho quedar como corruptos a todos. Lo único que puedes hacer es regresar y decir la verdad. Entonces te creeré. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el jefe de Estado reiteró que los hermanos William y Roberto Isaías Dazum intentan por todos los medios desestabilizar al gobierno nacional. Presuntamente se apoyarían en políticos como Andrés Páez y Carlos Pellé, este último prófugo de la justicia. El jefe de Estado reiteró que existirían planes de desestabilización en contra de su gobierno y sobre todo que se intentaría desprestigiar a base de mentiras al binomio Lenin Moreno-Jorge Glass. Todo esto presuntamente orquestado por los hermanos Roberto y William Isaías Dazum, ex dueños del quebrado Filambanco y actualmente considerados prófugos de la justicia ecuatoriana. Y los mayores saqueadores de este país son los Isaías, que están en una serie de tramas para tratar de desestabilizar el gobierno, para ver si nos hacen perder las próximas elecciones. Y esto se evidenciaría según un video que circula en redes sociales y que fue publicado por la organización Anonymous. En el mismo se pueden observar tomas en las que aparecen los Isaías Dazum. Según el video, junto con ellos habrían estado Andrés Páez y el presidente nacional de Creo, César Monge, el mismo movimiento de Guillermo Lasso. Tanto Páez como Monge se habrían reunido con los Isaías en octubre de 2016. Según el video, en esta cita se habrían negociado la candidatura de Páez a la vicepresidencia de la República, es decir, el binomio de Creo junto al banquero Lasso. A esta denuncia se suma otra, en la cual se asegura que Andrés Páez en 2013 habría sido contactado por personas vinculadas a los ex banqueros para que desprestigie la reforma en el sistema de justicia. Y este supuesto encargo, el político Páez lo cumpliría hasta ahora como candidato a la vicepresidencia. Desmontar la justicia correísta. Ningún juez va a quedar. Páez además coincide en eventos en el exterior con otros actores políticos de oposición. Por ejemplo, en mayo de 2014 compartió un foro de crítica en contra de nuestro país con la senadora Ileana Ros-Lehtinen. Esta política republicana recibió más de $40.000 por parte de las familias de Roberto y William Isaías para su campaña electoral. Inclusive Ileana Ros-Lehtinen habría intercedido a favor de los Isaías ante el gobierno de su país para que se revise la situación migratoria de ellos. Pero en los planes de desestabilización que denuncia el presidente Correa también estaría vinculado Charly Pareja Cordero, prófugo de la justicia y según el gobierno sería uno de los líderes de una red de corrupción al interior de Petroecuador. Charly Pareja es afín al Partido Social Cristiano y primo de Carlos Pellé, también prófugo de la justicia por el caso de la estatal petrolera. Este último fue gerente de Petroecuador. Están utilizando a este psicópata de Carlos Pareja Yannuzeli, que está totalmente entregado a los Isaías, se reunió en Miami con los Isaías, ¿no? Para ver si hace videos, da declaraciones, involucra al presidente, al vicepresidente, en su porquería, en su corruptela. Ese tipo está chiflado. Recordemos que por varias ocasiones el gobierno ecuatoriano ha solicitado a Estados Unidos la extradición de los Isaías Dazum. Ellos tienen una orden de detención internacional en su contra, residen en Miami, son dueños de empresas y de lujosas mansiones, sin embargo no son detenidos por las autoridades estadounidenses. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Y las recientes denuncias en contra del candidato vicepresidencial por la Alianza Suma Creo, Andrés Páez, de que su postulación fue impuesta por los banqueros Isaías Dazum, no le sorprende a Alfredo Vera, quien conoció a Páez en la izquierda democrática. A Alfredo Vera no le causa asombro las acusaciones que se le imputan al actual candidato vicepresidencial por el movimiento Creo, Andrés Páez. Vera conoció a Páez cuando los dos eran parte de la izquierda democrática. Desde que
salió de la izquierda democrática poniéndole la lápida para sepultarla. Su papel ha sido de un saltimbanqui que va de un lado a otro buscando la oportunidad de figurar y de llegar a ser algo más importante. Y con ese conocimiento de causa sobre cómo actúa Páez, Vera asegura que detrás de la candidatura de Páez estaría la mano de los ex dueños de Filambanco, los hermanos Williams y Roberto Isaías Dazum. Ellos quieren volver a manejar los hilos de la política como lo hicieron hasta que salieron del país prófugos. Y Andrés Páez ha sido admirador de esa política y desde luego él lo que aspira es a tener una oportunidad de mangonear desde la vicepresidencia. Las razones para esta afirmación se sustentan en el interés de los Isaías por recuperar sus bienes, los cuales fueron embargados 8 años después de la quiebra de Filambanco, en donde perjudicaron a miles de personas. Los Isaías han pretendido recuperar sus bienes mal habidos aquí en Ecuador y quieren tener una palanca de fortaleza dentro del Estado ecuatoriano con Andrés Páez como vicepresidente. Varios ciudadanos mostraron su insatisfacción por este acercamiento que existe entre candidatos que actualmente buscan el respaldo popular con prófugos de la justicia, como es el caso de los Isaías. Sería una estafa otra vez. El Ecuador se fuera de quiebra, como se dice totalmente. En el tiempo que yo he visto en las redes, expone, ¿cómo se puede decir?, vulgaridades y nosotros no queremos de ese tipo de personaje para que nos gobierne o sea vicepresidente. Estoy mal de esto, estoy muy indignada con estos señores. Y finalmente no me gusta a ellos que manden aquí en Ecuador. Es por ello que en las calles la ciudadanía espera que se reflexione el voto antes de acudir a las urnas el próximo 19 de febrero. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Mientras tanto, Juan Carlos Isaías, primo de Roberto y William Isaías Dazum, volvió a marcar distancia con sus familiares, solicitándoles no ensuciar su apellido. Por su parte, los abogados de Carlos Pellé confirmaron que no conocían de las declaraciones que ha realizado su defendido en los Estados Unidos. Varias reacciones han generado los videos del expresidente de Petroecuador, Carlos Pareja Llanuselli, sobre las supuestas revelaciones de la red de corrupción que operaba en la estatal petrolera. Una de ellas es la aclaración del estudio jurídico que lo defiende, el cual afirma no haber tenido conocimiento previo de la grabación y posterior publicación de sus declaraciones. Los abogados de Burbano y Asociados, entre otras cosas, aseguraron: dichas declaraciones son realizadas en ejercicio de sus propios y personales derechos, por lo que no nos responsabilizamos por el contenido de las mismas y de sus repercusiones legales, por cuanto no hemos tenido conocimiento de estas aseveraciones extrajudiciales. De su lado, Juan Carlos Isaías, familiar de los ex dueños de Filambanco, señalados como los presuntos responsables de la campaña en contra del gobierno, pidió nuevamente no se tome el nombre de la familia en estos asuntos. Esto tras el comunicado de Roberto Isaías Dazum. En el texto enviado desde Nueva York, Juan Carlos exige: has terminado con el buen nombre de la familia. Lo que deberías hacer es entregarte y dar la cara a la justicia del Ecuador, que te requiere hace 17 años, y la cual ya te ha sentenciado a prisión. Juan Carlos Isaías ha mantenido distancia con sus primos por alrededor de 25 años. Incluso fue el autor del libro El poder, el dinero y otros intereses, en el cual recuerda cómo habría iniciado un accionar al que lo califica de aventuras especulativas. Alex Llanos, Ecuador TV. Y Noticias 7 conversó con víctimas del feriado bancario. Ellos hablan de las terribles consecuencias que representó esta época en sus vidas. Muchos perdieron la vida sin poder recuperar sus ahorros y quienes sobrevivieron esperan que los culpables, entre ellos los hermanos Isaías, algún día enfrenten a la justicia. La peor crisis económica de la historia nacional. El 8 de marzo de 1999 se dispuso el feriado bancario congelando los depósitos de millones de ciudadanos. Zoila Falconi, hoy con 75 años, no supera este recuerdo. 18 años de trabajo y sus ahorros de 500.000 sucres se perdieron para siempre. De toda mi vida que yo iba a invertir en una pequeña casita porque yo me quedé viuda. Entonces yo quería eso, invertir en una casa y ya no pude. Y me quedé sin nada. Y ahora vivo hasta ahora arrendando. En el caso de Luis, el golpe no solo fue para él, sino para su madre. A mi madre 18 millones de sucres, a mí se me llevaron 10 millones de sucres.
que ese tiempo era un capital grande que nosotros teníamos después de habernos sacado el aire trabajando para poder solventar y guardando para el futuro. El hermano de Augusto perdió la cordura al no poder enfrentar la realidad de que sus ahorros de toda la vida desaparecieron en las manos de banqueros, como los hermanos William y Roberto Isaías, propietarios del Exfilanbanco, una de las entidades financieras que más daño causó, y cuyos responsables hoy viven cómodamente en Miami, prófugos de la justicia ecuatoriana. Él se volvió como loquito, ¿verdad? Entonces, de esa pena de perder tanto dinero que él tenía en su cuentita, que él habían congelado de la noche a la mañana. Igualmente hubo gente que se suicidó, ¿verdad? Gente mayorcita que vendieron sus casas, sus terrenos, se suicidaron. Son solo algunos testimonios de tantos que ya no están para contarlo y esperan que en la actualidad la sociedad no olvide cómo los banqueros como los Isaías marcaron el futuro de todo un país. Estos hermanos Isaías que justamente todos están allá en Estados Unidos ya gozando de toda la plenitud de la plata de todo el Ecuador que justamente se llevaron. No queremos que regresen los sinvergüenzas que nos dejaron en la bancarrota al país, se llevaron todos los dineros de los bancos. ¿A dónde? Esos son los portavoces de la oligarquía que tanto mal le han hecho al país. La pobreza aumentó al 17%, miles de familias se desintegraron por una ola migratoria que fue a España, Estados Unidos e Italia. El Sucre desapareció y se desembolsó 1.600 millones de dólares de fondos del Estado para salvar a los bancos quebrados. Son solo números, pero en el fondo personas que nunca olvidarán este capítulo negro en la historia nacional. César García, Ecuador TV. Y la orden de detención para fines investigativos por el presunto delito de lavado de activos contra Leonardo Borer, cuñado del alcalde de Guayaquil, aún no se ejecuta. De la indagación se desprenden datos que vincularían a Borer en el negocio ilegal por una vivienda en Guayaquil. Una transacción con dinero que presuntamente provenía de ilícitos negocios que se realizaron durante la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas involucraría a Leonardo Borer, hermano de la esposa del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. En las investigaciones a la empresa Girbra S.A., constituida en Panamá por Alex B., quien está procesado en el caso Petroecuador, apareció documentación sobre la compra-venta de un inmueble en la Ciudadela Ordesa de Guayaquil. Cualquier ciudadano nos preguntamos, si yo me compro una casa, ¿cómo me la paga otro? Y qué coincidencia que la casa se la paga la empresa con transacciones realizadas desde Panamá, realizadas por la empresa del entonces persona hoy privada de libertad, el señor Alex Bravo. Leonardo Borer Pons suscribió una carta a María de Lourdes Febres Cordero, propietaria de la casa. Él se identifica como promotor de un proyecto de oficinas a construirse y le explica que como la vendedora era la empresa Chile en liquidación, para agilitar los pagos se hizo a través de la compañía Tancro S.A., de propiedad de Borer. De la asistencia internacional en el proceso investigativo se desprenden dos pagos desde Girbra de Alex B., por $100.000 y $300.000 a favor de María de Lourdes Febres Cordero por la venta del inmueble. ¿Qué relación existe justamente con una empresa que actualmente está enjuiciada y está siendo investigada por todo lo que ustedes conocen en el tema de Petroecuador? Como parte de la indagación, el juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Quito, Vicente Oña, emitió la orden de detención por 24 horas en contra del empresario Leonardo Borer Pons, por pedido de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía de Pichincha. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y los concejales de Quito piden una vez más al alcalde Mauricio Rodas que transparente los acercamientos que habría tenido Mauro T. con autoridades dentro del municipio. Esto tras hacerse públicas las grabaciones presentadas en la Fiscalía. Tras varios días de la denuncia presentada por la concejal independiente Karen Sánchez, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se ha mantenido en silencio sin aclarar los vínculos con su ex asesor, Mauro T. Para los concejales de país, el burgomaestre estaría en la obligación de esclarecer las funciones que tenía el ex asesor dentro del municipio. Es penoso que el alcalde no pueda defender su gestión y defender el honor del Concejo de Quito
escudándose en un silencio. Según Carlos Páez, concejal por Alianza País, en una de las sesiones del Consejo, el mismo alcalde habría confirmado que Mauro T. era un asesor ad honorem sin sueldo y quien, de acuerdo a denuncias, habría sido delegado por Rodas para encargarse de los temas importantes de la ciudad. Se investigue un posible delito de suplantación de funciones de parte de Mauro Terán para que se descubra a los autores directos, coautores, cómplices y encubridores. Por su parte, el concejal Patricio Vidia coincide en los pedidos de esclarecimiento. Principalmente se debe aclarar por qué Mauro T. manejaba documentos administrativos importantes sin ser funcionario del municipio. La ciudad de Quito eligió a un alcalde y esa persona es la que debería encargarse de todos los procedimientos administrativos que pasan en la ciudad y no delegar a personas que ni siquiera cumplen funciones y que no son sujetos de auditorías. Además señala que este tipo de prácticas solo han hecho daño a la institucionalidad del municipio capitalino. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y la Secretaria Nacional de Gestión de la Política, Paola Pavón, expresó su preocupación y rechazo a la resolución tomada por el juez de la Unidad Judicial Penal, Fabricio Carrasco, quien sustituyó la medida de prisión preventiva contra Marcos P., involucrado en presuntos actos de corrupción en el caso conocido como Frecuencias. Los paraísos fiscales y Ecuador. El Servicio de Rentas Internas ha identificado a 1.850 empresas, personas naturales y jurídicas de Ecuador en 325 intermediarios y más de 900 presuntos clientes con capitales en paraísos fiscales. ¿Qué opina la gente sobre este tema? Son más de 360 millones de dólares que se van al año en lo que son desvíos monetarios a paraísos fiscales. Hablamos de que los empresarios, por evadir impuestos, envían este dinero al exterior, generando recursos en el país donde llegan y muchas veces no financian a ese país, sino a lo que son armas, lo que es tráfico, lo que es drogas, en general, sí, muchas cosas ilícitas hasta la trata de personas. Yo creo que combatir los paraísos fiscales es algo muy positivo para el país, ¿no? El hecho de prohibir que gente invierta el dinero que ha producido dentro del país y irlo a invertir a otro país no tiene mucha lógica, ¿no? Yo opino que combatir los paraísos fiscales beneficiaría al país, debido a que estos paraísos fiscales representan un capital que se nos escapa a los ecuatorianos, que elimina el hecho de tener inversión interna y elimina el crecimiento que puede llegar a tener el país en sí. No a los paraísos fiscales, ya que al momento de que este dinero salga de nuestro país, no nos sirve a nosotros como país para seguir avanzando, no nos sirve de beneficio. Este sábado en Café TV, aprende a armar junto a nosotros el kit que debes tener en casa cada vez que vayas a pasear con tus hijos. Música, emprendedores y sano entretenimiento aquí en Café TV, 8 de la mañana por Ecuador TV. Todos los sabores del Ecuador en La Cuchara Criolla, muy pronto. Las redes sociales nos pueden unir, pero tu ortografía... El Sudamericano Sub-20 en su etapa final se vive en Ecuador TV. Este domingo, Ecuador frente a Argentina, a partir de las 20:30. Apoyemos a la Tri, solo por Ecuador TV.
Estamos de regreso. La Federación Evangélica Ecuatoriana anunció su apoyo a la candidatura presidencial de Lenín Moreno Garcés de la lista 35. A su vez indicaron que buscarán ayuda para gestionar en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para constituir un fondo de desarrollo y solidaridad para obras sociales en beneficio de sus iglesias. Asimismo, explicaron las razones por las que no respaldan a otros postulantes a jefe de Estado que profesan su misma religión. Cuando él fue vicepresidente, él se allegó a la gente que más lo necesitaba, especialmente la gente imposibilitada. Pues estamos hablando de aquellas personas que jamás las habían tomado en cuenta. Pues ahí vemos a un hombre dispuesto a ayudar a la clase pobre. Pues estamos viendo un corazón sensible, un hombre que desea servir, y vamos a darle la oportunidad a él, porque el resto de candidatos son oportunistas que salen que nunca han servido, por favor. Y sobre las propuestas de campaña, en Ecuador existe un déficit habitacional de aproximadamente 800.000 viviendas. Por esto, la Cámara de la Construcción considera que es positivo que se realicen planteamientos que apunten a resolver esta problemática, sobre todo en los sectores que enfrentan extrema pobreza. Solo en Quito existe un déficit de 300.000 unidades de vivienda, explica Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción de Quito, motivo por el cual cree pertinente que los candidatos tengan planteamientos para resolver esta problemática. Estamos también proponiendo para que se interesen más en la vivienda en general y lógicamente en la vivienda popular, que es la mayoría que se necesita en el país. El sector constructor ve con interés la propuesta de Lenín Moreno de entregar 325.000 viviendas para los sectores más pobres del país. Nosotros le hemos dicho inclusive al licenciado Moreno que nosotros estamos prestos. Ahora hay que ver los mecanismos de financiamiento. Si nosotros hablamos que cada unidad de vivienda con un costo mínimo de $10.000 que contenga sus obras de infraestructura, porque no es solamente vivienda, es terreno, son obras de infraestructura. El impacto no solo sería la reducción del déficit habitacional, sino la dinamización de la economía. Trabajo en la construcción, tiene trabajo desde un arquitecto, un ingeniero, hasta la señora que vende el mote para los trabajadores de la construcción. Lo mismo apunta Pavel Muñoz, exsecretario de Planificación y actual candidato a asambleísta por el Movimiento País, que auspicia la propuesta. Usted está dinamizando el aparato productivo. En segundo lugar, es altísima generadora de empleo, la actividad constructiva. Vamos a generar cerca de 140.000 plazas de trabajo. Pero el objetivo central es combatir la pobreza extrema y el derecho a la vivienda de familias que por las condiciones de inequidad histórica en nuestro país no logran cubrir el costo de una vivienda, pese a trabajar duramente. Que lo que se plantea es que el segmento más pobre de la población, aquel que realmente tiene condiciones deficitarias, reciba esta vivienda de manera gratuita, pero en cambio los segmentos que siendo pobres están en mejores condiciones de enfrentar su vida cotidiana, ellos reciban un crédito al 0% de interés, pero al final de unos años terminen pagando su vivienda. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República por la Alianza Creosuma, estuvo este viernes en el cantón Guaranda de la provincia de Bolívar, donde encabezó una caravana motorizada que partió desde el sector El Avión y concluyó con un mitin político en la Plaza Roja del centro urbano de esta localidad. En su discurso, Lasso explicó algunos de los ejes de su plan de gobierno. Entre ellos consta capitalizar Ban Ecuador con $1.000 millones para entregar préstamos a los agricultores y ganaderos a 30 años plazo al 1% de interés. Y el resto de los candidatos, de los aspirantes a la presidencia de la República, también continuaron cumpliendo actividades de campaña en diferentes provincias del país. Les presentamos un resumen. Este viernes la candidata social cristiana Cintia Viteri mantuvo actividades proselitistas en la provincia de Manabí. Aquí la candidata dio a conocer sus ofertas de campaña en materia de vivienda, salud y empleo. Chone fue una de las ciudades de la provincia que la aspirante a la presidencia recorrió. Paco Moncayo, candidato por el Acuerdo Nacional por el Cambio, mantuvo actividades desde temprano en la provincia de Guayas. Su agenda contempló visitas a medios radiales, en donde expuso su plan de gobierno y su intención de eliminar impuestos como el de la salida de divisas y el anticipo al impuesto a la renta.
Por su parte, el aspirante del Movimiento Compromiso Social, Iván Espinel, mantuvo agenda en la provincia de Imbabura, en donde dio entrevistas a medios locales para dar a conocer su plan de gobierno y promesas de campaña en materia tributaria y económica. También propone un proyecto de ley que castigue con prisión los actos de corrupción. El candidato por Fuerza Ecuador, Abdalá Bucarampuley, concentró sus actividades en la ciudad de Guayaquil, en donde atendió varias invitaciones a medios de comunicación, a los que dio entrevistas para presentar su plan de trabajo. Los candidatos Patricio Zuquilanda por Sociedad Patriótica y Washington Besantes por el Movimiento Unión Ecuatoriana, según sus cuentas de Twitter, a la hora de la elaboración de este resumen electoral, no registraban actividades de campaña. Sus últimas publicaciones son referentes a actividades proselitistas del pasado jueves. Estas son parte de las actividades que han cumplido los aspirantes a Carondelet en diferentes provincias del país. Carlos Flores, Ecuador TV. Y Diego Diegues es un analista político argentino que de paso por el Ecuador analiza la coyuntura electoral que vive el país en medio de varios casos polémicos. Diego Diegues cataloga los procesos electorales de la región como escenarios que se viven de forma intensa. Ahora en Ecuador, dice, les llama la atención lo que denomina la judicialización de la política. En épocas de campaña los jueces comienzan a moverse, comienzan a ocurrir un montón de denuncias que su mayoría de los casos con el transcurso de los meses no tienen ningún asidero. En el país hemos visto en estos días cómo en redes sociales se ha denunciado las supuestas inconsistencias que tendría el padrón electoral, comparándolo incluso con las proyecciones poblacionales que elabora el Instituto de Estadísticas y Censos. Que no tiene ni pies ni cabeza, hay que decirle al país. Lastimosamente algunos actores se prestan y seguramente estos próximos 18 días también se inventarán nuevas cosas. Para Diegues, esto obedece a las tradicionales tácticas usadas por actores políticos y sus asesores en etapa de elecciones. Son estrategias de campaña, la difamación, los falsos tuiteros que replican cuestiones completamente mendaces. Aquí los tuiteros están viviendo también, ¿no? Los trolls. El analista argentino ve con preocupación el efecto que este tipo de escenarios caóticos pueda generar en el electorado. Y lo único que se desalienta con esto es al votante, es que el ciudadano tenga una sensación de que el poder cuece ciertas cuestiones de mucho dinero y que lo deja al margen de esas decisiones. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en otro tema, hoy las autoridades del Colegio La Condamine de Quito convocaron a una rueda de prensa para referirse al caso de un presunto abuso sexual de uno de sus estudiantes y cuyo responsable sería un docente de esta institución educativa. Aclaran que el tema está en manos de la justicia y que es allí donde debe resolverse. La defensa legal del presunto responsable está a cargo del doctor Caupolicán Ochoa, quien en su libre ejercicio profesional asumió este caso. El Colegio La Condamine ha colaborado permanentemente con las investigaciones correspondientes. La institución ha actuado respetando el marco constitucional y legal vigentes. Como unidad educativa, nuestra primera y más importante preocupación es el bienestar de los estudiantes, de los niños, en base a un bien ganado prestigio y trayectoria nacional e internacional. Nos sentimos profundamente conmovidos y consternados por la situación que atraviesa la familia del denunciante y particularmente el niño, por lo que aspiramos que la justicia determine responsabilidades y falle conforme a derecho. Tukuy kichwa shikuna alitotata charipaychi kaypimi kanchi kunan chaskapunllapak villachikunaka kaykunami kashka. Shinami kay manachu Leonardo Bore lavado de activos pijucha chitukushka kunan pachakunapika orden de detención pangakunata micharin. Manachu payka villachishkami alcalde de Guayaquil Jaime Nebotpa puñado mikashka. Hasta wampashkaykunataka mana partachishka kanchu. Shukunama yalinchimi ministro de Comercio Exterior Juan Carlos Casinelli Villachishkami y Machinata el oro marcapac Alicancay Unión Europea en Shutiaskishka Pangakunaka Paikuna Mindalay Yugaykunata Astawan Ñaupaman Apachu. Shukunama yalinchimi Francia Yactaman Hakuchi Manachu Chaypika París Yactapi Shinayata Museo del Louvre Nishka Cusca Kunapimi Yaki Kunatiaska Chaypika Ala es grande Nishka Kaparikunawan Mishuk Runaka Shuk Aukata Makangapak Chugichingapak Munajushka hasta un Pashkay Makanahu Kachugishkami Sakirir Kapaira Kaikamang mi kangunawang parta kapaskanchi mashikuna kayapunja kangunapa gastawan villachikunata charisho.
Este sábado 4 de febrero, el Enlace Ciudadano 511. Conoce las actividades del presidente Rafael Correa Delgado. Sábado 10 horas. En Quito, provincia de Pichincha. Cancha de la Liga Deportiva Marta Bucarán. Es como un gran amor. Sabes que jamás podrías abandonarlo. Toda una vida juntos y seguirán juntos muchos años más. Porque eso que sientes por tu equipo no puede parar. Eso que sientes por el fútbol, nadie te lo puede quitar. Porque vivimos y respiramos fútbol. Te traemos el campeonato nacional por las señales de CNT TV al mejor precio. Contrata tu plan CNT TV y vive el campeonato nacional desde $9.99 más impuestos. Mi equipo, aquí te quiero ver. En CNT TV. Autorización 0256. CNE. Elecciones Generales 2017. Continuamos. El presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, desmintió la noticia que ha circulado en medios de comunicación sobre la supuesta eliminación de la deuda que el Estado tendría con el IES por los servicios de salud. Según varias publicaciones de prensa, de los balances del Fondo de Salud del IES, habrían salido 2.500 millones de dólares, lo cual es falso según el presidente del directorio de la entidad. Maliciosamente un medio de comunicación sale como nota de prensa, se sumaron 2.500 millones de dólares del IES. Absolutamente falso. Espinosa aclara que en una reforma aprobada en 2001 se pretendió responsabilizar al Estado de la cobertura de salud de los afiliados y jubilados, cuando esa competencia es del IES. En los balances se venía cuantificando una supuesta deuda que no se sabía ni cómo ni a quién cobrar. Actualmente, asegura el funcionario, la Contraloría se encuentra auditando las cuentas y los balances antes de que estos sean entregados a la Superintendencia de Compañías. El momento en que culmine esa auditoría por parte de la Contraloría, se tendrá que emitir, si es que existen, las respectivas observaciones. Observaciones que, por supuesto, el Consejo Directivo está obligado a recogerlas. Espinosa fue severo en sus críticas contra un canal de televisión que en su titular mencionaba que esos fondos prácticamente habían desaparecido, por lo que pedirá réplica al medio de comunicación. Totalmente, voy a pedir una réplica porque le están mintiendo a la ciudadanía, y aquí nosotros actuamos con absoluta transparencia y honestidad, y a ellos, incluso al mismo Teleamazonas, le consta, ¿no? Esto, dice, es producto del momento político que vive el país. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Noticias del mundo. Más de 3.000 musulmanes salieron a las calles de Nueva York para rechazar la orden ejecutiva del presidente Trump que prohíbe el ingreso de ciudadanos de países islámicos a Estados Unidos. Los manifestantes cerraron sus negocios demostrando que son una fuerza productiva y aseguraron que seguirán luchando por sus derechos. ¡Allahu Akbar! Con oraciones, cientos de residentes musulmanes en Nueva York iniciaron una protesta pacífica frente a la Corte del Condado de Brooklyn para rechazar la orden ejecutiva del presidente Trump y hacer un llamado a la paz. Estamos luchando por nuestra vida, por nuestros derechos, estamos unidos por nuestra dignidad. Como medida de protesta, la comunidad musulmana cerró sus negocios por un día para señalar que son una fuerza productiva en el país. Ellos critican el estigma con el que la administración Trump está señalando a los musulmanes y esperan que las protestas sirvan para que Washington escuche y revierta la orden ejecutiva de no permitir la entrada a musulmanes de Yemen, Libia, Irán, Irak, Somalia, Sudán y Siria. Hemos venido a demostrar que estamos unidos contra estas decisiones, contra la muralla y estas restricciones de viaje que son innecesarias. La comunidad musulmana considera la medida injusta e inconstitucional, ya que muchos ven cómo sus familias están siendo separadas por esta orden antimigrante. Tengo mucha gente en mi país, Yemen, y ahora que no pueden venir acá, es una locura. El Departamento de Seguridad Nacional ha lanzado una investigación sobre la orden ejecutiva migratoria que firmó el presidente Donald Trump. Organizaciones de derechos civiles también han presentado una demanda colectiva exigiendo la derogación de la orden presidencial. Según
organizaciones, más de 1.500 negocios de propiedad de musulmanes fueron cerrados en Nueva York como medida de protesta. La comunidad musulmana dice estar unida y que va a continuar con acciones pacíficas, demostrando su rechazo a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Y según información de algunos medios de comunicación en Estados Unidos, un juez federal de Seattle ordenó el bloqueo nacional al veto del presidente Donald Trump contra los migrantes. El magistrado James Robart falló a favor de los procuradores generales del estado de Washington y Minnesota en una demanda que intentaron revocar la orden que limita el viaje a los Estados Unidos por parte de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. La Fiscalía en Perú pedirá el arresto del expresidente Alejandro Toledo. Un artículo publicado por The Economist, este medio de comunicación realizó un reportaje sobre los casos de corrupción en el país vinculados a los sobornos de parte de Odebrecht. Toledo habría recibido $20 millones para favorecer a la constructora con la licitación del tramo 4 de la carretera interoceánica. Y el presidente interino de Brasil, Michel Temer, designó a nuevos ministros en su gabinete. Esto, según indica, se atribuye a la crisis penitenciaria que se registra desde el inicio del año y que ha dejado 130 muertos y decenas de heridos. Al ministro de Justicia se le asignaron nuevas funciones y se creó la Secretaría General de la Presidencia. Y un hombre intentó atacar con un machete a un soldado en los exteriores del Museo del Louvre en París, Francia, mientras gritaba "Alá es grande". El militar logró evadir al atacante y le disparó. La policía cerró el museo y evacuó a los turistas. Las autoridades aseguran que se trata de un atentado terrorista. El atacante fue detenido y está herido en un hospital. Mientras Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo, elevará el precio del petróleo para los compradores de Estados Unidos, Europa y Asia a partir de marzo, como efecto de la reducción de la producción en la OPEP. A finales del año pasado, la OPEP, Rusia y otros grandes productores pactaron reducir 1.8 millones de barriles por día de su producción durante 6 meses a partir del 1 de enero de 2017, con el fin de elevar los bajos precios registrados en los últimos meses. Y en Perú se decretó el estado de emergencia por 60 días tras las lluvias. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó 2 nuevos decretos en el ámbito financiero. Tenemos más noticias en el siguiente resumen internacional. En Colombia, las autoridades dieron un balance del mecanismo de verificación sobre el traslado de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, hacia las zonas veredales de transición y normalización. Más de 6.000 hombres y mujeres de las FARC se concentraron esta semana en 26 zonas, lo que supone un paso irreversible de esa guerrilla hacia el desarme, la paz y el posconflicto. Las autoridades peruanas decretaron el estado de emergencia por 60 días en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque, así como en 47 distritos de la región Loreto. Esto debido a las fuertes lluvias que afectan estos sectores del país desde hace varios días. Además, indican que los ministerios deben apoyar las labores que realizan los gobiernos regionales a fin de rehabilitar las zonas afectadas. Joaquín El Chapo Guzmán se presentó a su segunda audiencia en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en Estados Unidos. Al narcotraficante se le imputan 17 cargos, entre ellos lavado de dinero, secuestro y homicidio. Desde su extradición, Guzmán no ha tenido contacto con ninguno de sus familiares, ni con sus abogados mexicanos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos asegura que son menos de 60.000 las visas que han sido canceladas de los extranjeros provenientes de 7 países musulmanes. Esto después de firmado el decreto del veto migratorio impuesto por el presidente Donald Trump. Este viernes el mandatario cumplió una oferta más de campaña al firmar 2 decretos que inician el proceso de revisión del paquete de medidas reglamentarias, conocido como la Dodd-Frank Act. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Así las cosas en el mundo, nosotros nos despedimos con esto, deseándoles un buen fin de semana. Vienen enseguida los deportes. Continúe con la programación de Ecuador TV.